Inquisición se decía, si no confiesa que es hereje, pues ya está la leña ya partida para quemar. Entonces, los mecanismos que implica que la declaración no sea libre y espontánea y que su consentimiento no esté viciado, esa confesión no surte efecto, es nula, como lo mencionó Katie. Muy bien, Katie. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener mucho cuidado. Si el justiciable, en el ejercicio de su acción, lleva al juez una demanda, la pretensión es configurada desde el punto de vista del derecho subjetivo. ¿Derecho objetivo cuál es? Hay dos formas, hay un derecho objetivo y un derecho subjetivo. O derecho objetivo. ¿Ah? Derecho objetivo. No. Bueno, no, sí. ¿Las normas? Esa era otra cosa. Lo confundí. La clasificación para ver cuál es lo material y cuál es lo procesal, entonces es una clasificación de derecho objetivo y derecho subjetivo. La pretensión es un derecho subjetivo de la persona, porque implica, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la posesión, el derecho a una libre testamentificación, de poder recibir una herencia de su progenitor en razón de su fallecimiento, la disolución de una sociedad, una empresa. Cuando usted tiene derecho, entonces las acciones que tiene dentro de la empresa le establecen un derecho subjetivo, un derecho material. El derecho objetivo tiene que ver con procedimiento, el derecho a accesar a un proceso. Ese es el derecho objetivo, solo un proceso. Subjetivo es el derecho material o el contenido de ese derecho, lo que menciona, la vida, la posesión, la propiedad privada, todo eso es parte considerada del derecho subjetivo. Todo tiene que ver con iniciativa privada. ¿Por qué? Porque es el actor que va a iniciar el proceso. Ese principio dispositivo tiene una excepción, que una vez admitida la demanda, el juez entra en función y tiene que resolver. Ese es un principio oficioso del juez, ya no es disposición de las partes, sino que es el juez director del proceso que debe resolver sobre los requisitos de la demanda y si se admite la demanda o es declarada inadmisible o improponible, que tiene dos efectos distintos, inadmisibilidad e improponibilidad, que no es lo que vamos a explicar en teoría en el proceso, sino que va a ser el procesal 1, cuando vean las fases de los procesos. Otro ámbito, en este caso el principio dispositivo, es que las partes son las que decidirán cuándo termina el proceso. Y lo que se mencionaba, el derecho a recurrir, cuando las partes, tanto el victorioso como el que ha perdido, no recurren, entonces consienten en la sentencia. Y la sentencia produce sus efectos jurídicos una vez declarada, ejecutoriada, formal y materialmente la sentencia. Lo otro es que si aquella parte que le establece el derecho a recurrir recurre de la sentencia, esperarán las partes que se emita una decisión en segunda instancia por la Cámara. Si en primera instancia el derecho fue para el actor, pero en la Cámara existe una decisión adversa, contraria, y ampara el derecho al demandado, entonces estaríamos en una decisión distinta de primera instancia.
Y entonces, en igual circunstancia, debe de existir el derecho a recurrir de la parte que le perjudica, si la ley le establece el mecanismo procesal de irse a través del recurso de casación. Habrá en algunos procesos que posteriormente a una decisión de la Cámara ya no habrá recurso en casación, y en los procesos que son ejecutivos existirán algunos casos excepcionales y no podrá recurrirse ni siquiera del fallo de la decisión de primera instancia. Todo el recurso que implica principio dispositivo de quien va a recurrir tiene que estar establecido en la ley. Como requisito, si le asiste el derecho a recurrir de la decisión que le causa agravio. Si no existe ese recurso, no podrá. Lo otro es, como principio dispositivo, que en la demanda solo le corresponde, en este caso, iniciar el proceso al titular del derecho subjetivo o al que tiene interés en el proceso. Podrán existir terceros, sí, puede pasar, terceros en un proceso, pero los terceros no pueden dar por inicio una demanda, tiene que ser el actor principal. Los terceros pueden en un momento determinado adherirse o estar en contrariedad con la demanda, que son terceros excluyentes y terceros que se adhieren a la demanda. Estos son terceros, tienen un interés y deben de probarlo en el juicio. Principio de aportación. Toda aportación que haga el actor debe de establecerlo a través del mecanismo que el mismo tribunal le establezca. Pues lógicamente las partes tienen intervención en todos los actos procesales y habrán algunos que el juez requiera de alguna prevención a una de las partes para que esta parte pueda materialmente suplir una queja deficiente, lo que se conoce aquello de que si usted inició la demanda pero no está muy clara en su pretensión, el juez le puede establecer que pueda superar ese obstáculo antes de admitir la demanda. Es como darle la oportunidad que presente los hechos en base a lo que la norma establece. Y ahí le puede hacer una advertencia al juez, que es de derecho. Y entonces lo mismo ocurre en los términos probatorios. La potestad del juez tiene que ver con ordenar la prueba para mejor proveer. Es una facultad excepcional en el Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles. Las partes, como lo dije, esto siempre ténganlo claro, el tema probatorio solamente puede estar establecido por el actor. Tema probatorio siempre lo va a tener que relacionar en la demanda, porque es un requisito implícito de la demanda, el tema probatorio. Porque una cosa es la pretensión, los hechos, pero usted debe de probar esos hechos. Entonces el tema probatorio, el actor. Pero sucede que existe una facultad excepcional en que se pueda ordenar pruebas para mejor proveer, y eso tanto en civil como en penal. Entonces ahí actúa el juez. Quiere decir, mire, en la demanda, estos son los elementos probatorios que acompañan mi demanda, y presenta documentación, tanto documentos auténticos, documentos públicos para probar la acción, la pretensión, perdón. Pero habrán algunos documentos que no disponga esa parte y le diga al juez excepcionalmente, requiero el auxilio del juez para que pueda pedir estos documentos que se encuentran en estos registros
público o en el registro de comercio, en el registro de las personas naturales o cualquier institución que tenga un microfilm, un dispositivo de información electrónica, y entonces le requiere al juez. El principio de dispositivo ya no es de las partes, sino que requiere el auxilio judicial del juez. Excepcionalmente es que el juez va a conceder a la parte esa facultad de proveer esos medios de prueba para ordenarlos al momento de que se va a la fase de aportación de prueba y luego la sentencia. La actividad probatoria, como lo dije, el onus probando o el tema de prueba, debe recaer exclusivamente sobre los hechos afirmados por las partes o aquellos que tienen la calidad de terceros en conformidad con las disposiciones de la ley. El juez no podrá tomar en consideración una prueba sobre hechos que no se hubiese afirmado o discutido por las partes o terceros. Todo tema de prueba debe de estar previamente establecido en la demanda y el tema probatorio debe de establecerse por los medios de prueba que la ley establece. Por ejemplo, en materia penal, estamos en un delito de violación y le presentan un reconocimiento médico forense y en el reconocimiento médico forense se establece que la persona a la que se examinó presenta lesiones producidas por arma de fuego en tórax, semitórax, y entonces dice, ¿y me servirá esta descripción de este reconocimiento médico para probar la acción de forma violenta en el acceso carnal con otra mujer, que es lo que establece el tipo penal de la violación? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ya reprobaron. Sí. Acaba de contar solo. ¿Qué es lo que se prueba en una violación? De que, por ejemplo, de que si hay introducción del pene en la vagina de la mujer, término general. Pero la descripción del tipo penal es acceso carnal, y dar una regla, una norma así de decir ¿qué es acceso carnal? Es eso, introducción del pene en la vagina de una mujer. Y para hacer al contrario, ¿cómo me probaría de que la mujer fue la que violó al hombre? Ese ha sido... Hay una teoría. Excepcionalmente habrá un caso. Aquí en El Salvador habrá un caso excepcional. Creo que hubo una tesis que un grupo de alumnos de Solórzano hizo esa tesis sobre esa parte. Difícil, no encontraron ningún caso excepcional de que una mujer haya violado a un hombre, pero existe en otras doctrinas, en otros países, en Europa, pero aquí en El Salvador no. A mí me entrevistaron, yo tenía casos solo de violación de mujeres, y sí aparece en un libro sobre esa doctrina, porque lógicamente es la introducción in situ del pene en la vagina de la mujer, y al inverso es la acción de poner al hombre bajo efectos de poder ser violado sin el consentimiento del hombre, porque lógicamente el hombre también, la naturaleza del hombre es y la naturaleza de la mujer también tiene su cierta edad mediante el cual tiene que conocer su sexualidad, hombre y mujer. Y entonces, bajo el principio de identidad sexual, las menores de edad no tienen autorización para tener relaciones sexuales. Más sin embargo, hoy por hoy, todas las adolescentes en cierto margen de edad, ellas deciden por sí mismas tener relaciones sexuales, lógicamente con personas de la misma edad o mayores de edad.
pero el efecto de la mayoría de edad implica que el mayor de edad, conociendo la condición de la mujer, entonces hay una forma de engaño implícito de poder accesar a una niña adolescente de 14, 16 años y en algunos casos muy extremos de niñas de 8, 9 años. Y entonces ahí es donde el juez debe valorar todas estas circunstancias. Igual, hoy con la ley Crecer Juntos hay una protección reforzada al grupo etario de los niños y los adolescentes, de no revictimizarlos y dar las facilidades, el mismo sistema, de las condiciones en que van a declarar estas menores de edad. El artículo 305 del Código Penal dice de que solamente podrán declarar aquellos niños y niñas mayores de 12 años. Los de 12 años para abajo no pueden ser sometidas a un tribunal a su declaración, sino que debe hacerse a través del sistema de cámara GESEL. Hoy se menciona en el artículo 81 de la ley Crecer Juntos, en el literal perdón, que puede habilitarse hasta la adolescencia, establecer condiciones. No es que exija que la declaración sea en cámara GESEL, porque el artículo 305 vigente, una adolescente de 16 o 17 años puede declarar porque tiene pleno discernimiento, aun cuando el acto de la violación haya sido a los 14 años. O sea, sí viene a revictimizarse en condición de su capacidad de discernimiento. Si aquello vuelve en su declaración a afectarle emocionalmente, a rendir su declaración frente al imputado, al que la agredió, entonces sí hay una revictimización. Excepcionalmente nosotros hemos tenido, hace poco tuve una de esta universidad, declaró, es de ingeniería, la violaron a la edad de 15 años, 3 hombres de la casa, familiares, tíos de ella, y los 3 fueron juzgados. Ella llegó a declarar a la edad de 25 años, porque el proceso se alargó en la fase de instrucción, y esta menor, 25 años, egresada de ingeniería, llega y da su declaración, pero con una condición de discernimiento y capacidad de que saber que están enfrente de los 3 sujetos, y ahí estaban los 3 sujetos. Pero como tenía ya su terapia, había superado el esquema de revictimización, y entonces pudo declarar de forma espontánea todo lo que hicieron estas 3 personas. Y entonces lógicamente la sentencia que iba a emitir el fallo fue condena de 25 años para cada uno, 25 años de prisión, siendo familiares. Y entonces allí usted considera la declaración, discernimiento, capacidad de poder adecuar los hechos que sucedieron y no afectarle emocionalmente. Hay algunos casos que sí llegan a querer declarar y lloran, entonces se llama psicólogo y se dice si puede seguir o continuar con su declaración o si no se deja ahí. Hoy el mecanismo en la declaración en cámara GESEL queda un video grabado. La dificultad que puede presentar un video es que no se escuche o no se vea, pero como es introducción de una declaración, entonces no tenemos declaración, tenemos que absorber. Entonces por eso es el mecanismo de poder dotar a los niños, porque hay niños que llegan a declarar que han sido violados. He tenido en cámara GESEL declaraciones de niños de 8 años, 9 años. Con Solórzano tuvimos un tribunal colegiado de un señor de 68 años, el abuelo. Y entonces tenía a las niñas en un lugar, las dejaban, la madre se iba y todo. Y entonces él les decía a las niñas, les daba 3 coras, y se las daba y les decía, quítenme la pasta del pene. Entonces la maniobra era que le agarraran el pene y él se untaba como el líquido de una rasuradora
Y entonces los niños empezaban, entonces lo manipulaba y después de eso decidía a quién introducía en una habitación para violarla. Entonces las niñas llegaron a declarar a la edad de 14 años. De 14 años declararon y dijeron todo lo que la persona había hecho. Él está condenado, no sé si ya por la edad, no sé. Entonces se comprobó el acto de violación. De ahí hubo otro caso que una menor, porque el papá era un lisiado de guerra. Él en un lado de Moncagua perdió una pierna por una bomba. Estaba en el tiempo de la guerra, perdió la pierna. La niña ya era adolescente. Y entonces era la época de las pandillas. Y entonces la muchacha andaba con un pandillero y se iba a la cueva o a Moncagua. Y este señor, el padre biológico, le prohibía y le exigía de que no saliera. Tanto así que ella le dijo, te voy a decir a los mareros que te pongan quieto. Entonces viene y lo que hace él es retenerla. Viene la madre de Estados Unidos, que estaba allá, porque se habían separado, y entonces viene a denunciar al señor por violación. Lo insólito, cómo es que instrucción pasó a juicio ese caso, porque había un reconocimiento de órganos genitales y se establecía que no existía violación, el himen intacto, no había ni siquiera laceraciones, ni antiguas, o sea, la muchacha no tenía ninguna de esas circunstancias. Y entonces, ¿cómo es que se estaba teniendo detenido a una persona cuando uno de los criterios de la existencia del delito es el establecer la penetración del pene en la vagina de una mujer? Y el reconocimiento médico lo que hacía es excluir de responsabilidad penal a esta persona. Pues cuando declaró la menor, porque declaró, y entonces el defensor le dijo, ¿cómo es que usted menciona que sintió dolor cuando la penetró? Sí, le dijo. Y sangró. ¿Y cómo es que el médico dice de que usted no tiene ninguna? Y comenzó a llorar, y llorar. Y entonces ahí le dijo al papá, perdona. O sea, lo había hecho porque la mamá le había dicho que denunciara. Y el señor, pues lógicamente tuvo que perdonar, el padre. Él lo absolvió. Entonces son de los casos que uno se pone a pensar. Cualquier persona puede denunciar a una persona, pero debe probarlo. Entonces habrá casos así. Ahora, los casos que son, porque son pareja, como la pareja se enoja, entonces cuando hay rompimiento, lo más lógico puede denunciar por violación. Hasta ahí, pero mientras tanto son novios no hay ningún problema. Han existido casos de eso. Muy bien. Ahora vamos a ver el principio de oralidad. Es el más importante. El sistema salvadoreño implica que el procedimiento oral no es exclusivo de las partes o del propio juez, sino de todo el sistema. El desarrollo de audiencia, que tiene que ver en procesal 1, va a ver las reglas de las audiencias, que son reglas procesales porque nuestro sistema, que es oralidad, todo se rige por el régimen de audiencia. Ahí es donde se decide todo. Y entonces todo el proceso, hasta hoy que están las reformas del Código de Trabajo, que son las últimas que se publicaron, tiene que ver con el sistema de oralidad y el sistema de audiencia. Todo régimen de audiencia está en todos los procesos en el sistema salvadoreño. Gracias a Dios, muy tarde, pero ya se hizo. Hoy el sistema de oralidad es ese, no es propio de las partes ni del juez, es del sistema, es una garantía desde la Constitución en la configuración de los juicios orales y públicos.
El artículo 8 del Código de Procedimientos Civiles señala que los procesos civiles y mercantiles y todas las actuaciones deben ser orales. Solo excepcionalmente ciertos documentos que son la demanda, la contestación de la demanda y la reconvención. Eso es lo único que puede ser escrito. Todas las actuaciones procesales se darán por el principio de generalidad de oralidad. En el proceso abreviado, a diferencia del proceso común, solo se hace alusión a una única audiencia, que en ella la demanda es simplificada, es admitida en esa audiencia y allí mismo las partes celebran la audiencia y ahí mismo se dicta el fallo. Por eso se llama una audiencia simplificada, una demanda simplificada, todo se contesta ahí. Hay una concentración de actos procesales mediante el sistema de oralidad. En la otra parte, en el proceso común no, se inicia con la demanda escrita, el emplazamiento para contestar la demanda, se hace por escrito, la reconvención en igual circunstancia por escrito, pero ya llegado a la admisión de la demanda, contestación, reconvención, nos vamos a la primera audiencia preparatoria y ahí es oral y público. Igual los procesos especiales, cada uno, tanto el posesorio como el inquilinato, contempla la sustanciación conforme al proceso oral y una parte escrita. Las pretensiones del demandante como las otras que se pueden dar. Y en el proceso monitorio no existe ninguna revelación de este principio, porque lógicamente se trata de la ejecución forzosa, cómo se debe realizar el día y hora para decretar embargo y la ejecución del mismo. Es una parte no de comisión, sino de ejecución. Ya cuando es de ejecución, pues lógicamente ya hay una determinación qué es lo que se va a ejecutar para adquirir un bien mueble, embargarlo, determinar cuantía y lógicamente el resultado, si es así, venta en pública subasta o se da dación en pago a la parte que ha ganado el fallo. Ese es el principio de oralidad. Principio de publicidad. Como es derivado de la oralidad, la publicidad implica que toda persona puede accesar y presenciar el desarrollo de una audiencia en un proceso civil y mercantil. Sí, la asistencia no, porque hay gente que vino. ¿Cómo? La asistencia. La cosa es que no, porque hay gente que vino. Ah, muy bien. Me gusta esa disposición suya ahí. ¿Le van a pasar la asistencia a los que han llegado ya de último? Te pueden observar. Muy bien. Te pueden observar. ¿El qué? ¿Ah? No sé, me quedé. ¿La persona puede accesar el procesamiento? Sí, puede llegar a los tribunales y ver la audiencia que se está realizando. A excepción, en materia penal, los militares no pueden ingresar. Hay una disposición que limita que gente armada puede ingresar a ver los juicios. Ya ha ocurrido que hay una prohibición expresa. La Policía Nacional Civil no puede estar presente en una vista pública. Solo aquellos que han sido ofertados como testigos, y esos no deben ir con armas ni uniformados, sino de civil, porque se requiere su testimonio. Ya hemos tenido militares en testimonio. Los militares tienen una capacidad de memoria de todo, porque lógicamente todo lo que ocurre en una actividad militar lleva un libro de novedades. Todo el pico lo nota. Yo creo que hasta los suspiros. Los policías, pues lógicamente levantan actas, ¿verdad?, de todo lo que realizan. Y en eso van a declarar. Se equivocan a veces la hora, la fecha, la cambian. Y entonces el error material implica también observancia de que la prueba introducida no es la que beneficia, en este caso, a la víctima, sino que al imputado le favorece. Y por eso es que hay absoluciones. Mal procedimiento,
el levantamiento del cadáver, toda la cuestión que implica eso es muy... Por ejemplo, en materia penal, un caso que se lo pueden preguntar a Solórzano. Cuando la fiscalía pretende probar, y así sucede porque inicia una investigación previa, que no se ha determinado quiénes son las personas que dieron muerte a una persona, y entonces allá la población le dice a la policía, llama y le dice, mire, aquí hay un cadáver tirado así en un predio baldío, por favor venga. Y entonces llega la policía, hacen el levantamiento del cadáver y comienzan a investigar quién era esa persona. Entonces, eso preliminarmente es una investigación previa, no hay sujeto determinado de quiénes lo mataron. Es una zona abierta, solamente para identificar. Pero en una de esas, allá aparece un sujeto que va por la calle y dice, mataron al chino. Y entonces yo lo conocía, le dije, pues sí, lo conocí. ¿Y qué nos puede decir? Es que yo lo vi que lo traían en un carro envuelto, lo bajaron y lo tiraron. Bien, entonces, testigo, démosle criterio o clave, ¿verdad? Y entonces se van y lo llevan, la declaración. ¿Qué es lo que llega a declarar el testigo en cuanto a tiempo? Que observó a un vehículo y se bajó un sujeto. Iban 4 más en el taxi. Y entonces el que se bajó abrió la cajuela y sacó una bolsa y la tiró. Y entonces el defensor pregunta, ¿pudo identificar quiénes eran esas personas? No, porque era muy noche. Y entonces, ¿por qué? Después me di cuenta que la persona que habían tirado es fulano de tal. Ahora, ahí tenemos prueba directa del homicidio, sí o no. ¿Qué es lo que observó el testigo? Que sacaron una bolsa y la tiraron. ¿Y qué es lo que se debe probar con el homicidio? El acaecimiento de esa muerte. ¿Y cómo se prueba el acaecimiento de esa muerte? No solamente con reconocimiento, sino que alguien haya visto el momento que percutó el arma, que es la acción de un sujeto determinado que le produce la muerte a la persona, a la víctima. ¿Qué es lo que vio? A que tiraron una bolsa. No vio la acción, porque lógicamente ese lo traían de otro lugar donde lo habían. Entonces, podemos decir como prueba indiciaria que la hora en que llevaron el cadáver implica que estos sujetos anteriormente le dieron muerte. ¿Y cómo va a probar ese hecho anterior? Revisando el cadáver. ¿Ah? Revisando el cadáver. ¿Cómo va? ¿Y revisando el cadáver? ¿Cómo? Solo testigo. Solo testigo. Diga. Disculpe, una pregunta. Usted desde que empezó todo este régimen de excepción y toda la guerra contra las pandillas, ¿usted ha visto una disminución de casos de homicidio? O sea, bastante considerable. Sí. Sí, existe. Eso es lo que puedo decir, ya más allá de las declaraciones del régimen. No, o sea, solo quería saber si de verdad visto que este índice de homicidio, de comparar los casos que le llegaban antes de que Sí, empezara. la violencia doméstica, esa está, Ajá. pero no es producto de las pandillas. La violencia doméstica es que existe. Bueno, durante la guerra existió y habrán algunos en tiempo de la guerra, como dice Solórzano, el pecado se olvida, pero al pecador no se olvida. Y eso tiene mucho acierto. Usted anda en la calle tranquilo y se olvida de lo que hizo, pero aquel
lo tiene. Y como la violencia doméstica implica, si usted lo ve, nosotros estábamos en 5º año y nos llamaron a jurado, formamos parte de jurado 3 estudiantes, y era un homicidio de un relator de derechos humanos de acá. Bien sonado el caso. Comenzó la vista pública a las 8 de la mañana, terminó a las 5 de la madrugada del siguiente día. Y condenamos 3 sujetos. Hubo 2 de ellos en el penal de San Miguel. 5º año, nosotros en el socorro jurídico teníamos defensas. Yo tenía un imputado por cultivo de marihuana en el centro penal, entonces yo siempre iba al penal a decirle cómo iba el proceso. Ingreso al penal, yo ya me había olvidado del jurado, de todo lo que había pasado y que habíamos condenado al sujeto. Estando en el penal, llamo a la persona, entonces el vigilante va a Bartolina y llama. Pero andaba un sujeto trapeando. Andaba trapeando, un chelito. Al ratito me pone el trapeador así en los pies. Era el que condenamos. ¿Te acordás de lo que hicieron? Como aquella película, ya sé que lo que hiciste. Y entonces, pues lógicamente, nerviosismo, ¿verdad? Y yo solo, y en el penal. Sí, creo que me acuerdo. Me vino a mí el aire cuando me dijo: decile al que estuvo a la par tuya que cuando salga lo voy a matar. Ah, pero yo ya me salvé. Y entonces, vaya, le dije yo le digo. Y entonces, ya llega el vigilante. ¿Qué estás haciendo ahí? Quítate de ahí, que no. Y él observó que la persona que yo defendía venía. Todos los días le preguntaba por mí. Ese imputado no se olvidó ni del chelito, el que estaba en la par mía, ni de nosotros, ni de los fiscales. Ni de los fiscales. Aquí la historia es que este sujeto en el penal lo apuñalan. Sus mismos que estaban allí lo apuñalaron, casi a muerte. Lo trasladan al Hospital San Juan de Dios. Le da asistencia y le da vida un médico. ¿Quién era ese médico? El hermano del que había matado a él. Y lo sacó. ¿Cómo era la vida? Tenía vida de gato. Y entonces sale, sigue. Y sale del penal, cumple la pena. Bueno, yo ya estaba viviendo aquí en la Barcelona, con planes de casarme, ¿verdad? Y arreglando la casita, bien bonito y todo. Y había uno ahí en la colonia que hacía esto de los barrotes, de las ventanas y todo, estructuras metálicas. Entonces vengo yo con el señor, agarro confianza, y lo era del lado del sauce. Hey, ¿qué tal? Y llegaba, a veces le daba soda y cómo está. Y me dice, yo lo veo a usted, me dijo que usted es una persona muy preparada. ¿A qué se dedica? Soy juez. Me dijo, yo tengo un caso, me dijo un sobrino que acaba de salir. Y le digo, ¿y cómo se llama? Fulano. Ay, Dios mío. Y me dice, lo veo un poco afligido, me dijo, por lo que le he dicho. Que lo conozco, le dije yo, a su sobrino. ¿Y qué le pasó? No se preocupe, me dijo, lo mataron, me dijo. Dicen que salió y en el sauce hubo una fiesta, de las fiestas que hace. Y andaba él con un machete fregando. Pues encontró a alguien que no, ese no anduvo, lo mató en la fiesta, me dijo. Era pero de lo peor ese tipo, me dijo. Pero esa otra persona lo mató. ¿Y qué pasó? No, ya no le cuento, le dije yo, ¿para qué? Vaya a ser que él le hayan dejado la notita que... Ese mismo imputado, al salir,
iba a un súper, va. Y en el súper andaba el fiscal del caso, que es un docente de acá, que da clases acá. Y entonces él me cuenta. Yo andaba en el súper y lo veo. Y cuando lo vi se me queda bien y me empieza a seguir por los pasillos. Así del súper. No, dijo el docente, me voy a ver cómo hago, llamo a la policía y andaba con mi esposa. Y logró esquivar y se salió. Lo viste, sí. Pero ya sabía que otra persona le dio muerte a esa persona. Vaya, gracias a Dios. Sucede. Por eso, y aún así, audiencias que son orales y públicas, en la actualidad hay limitaciones. Esto sucede, ¿verdad? Yo aquí no creo yo en la Universidad Nacional. En tiempo de la guerrilla, todos mis compañeros eran guerrilleros. Ahí no había problema. Ellos iban a las montañas, bajaban y todo, tranquilo. Se iban a visitar allá se iban a visitar. A los lugares donde estaban ellos. Y aquí bajaba la guerrilla, entraba y todo normal. Sucede que con los grupos terroristas, las maras o pandillas, comenzaron a mutarse y entonces empezaron a estudiar Derecho. Y sí, aquí hubieron algunos. Y estudiaron Derecho. Sucede que cuando entraban a las audiencias públicas, los primeros que ingresaban eran los estudiantes. A tomar nota de todo lo que sucedía. Y entonces advirtieron, por medio de la Dirección de Centros Penales, que todos aquellos practicantes de ciertas universidades que tenían perfil delincuencial de pandillas, que los jueces tuvieran cuidado, que siempre se les pidiera la autorización y verificar previamente quiénes eran esas personas. En muchos casos ingresaron para ver al testigo que estaba declarando y posteriormente darle muerte a esa persona. Hay una tesis que hicieron 3 alumnos míos sobre la ley de protección a víctimas y testigos. En esa tesis se relaciona la muerte de una persona que era testigo protegido. Y eso se da en el tribunal, creo que de sentencia. Y luego, ahí estaban 3 estudiantes bajo investigación por haber dado información a los grupos que determinaron la muerte de ese único testigo. Entonces era muy delicado. Hoy, imagínense cómo no será más de delicado con los abogados, los estudiantes, todas las partes. O sea, uno debe tener sumo cuidado. Por eso, las audiencias orales y públicas, muchas veces se puede dar ingreso a una persona. A diversidad de personas, no. Porque implica que hay inseguridad. Aún los de traslado de reos dan instrucciones que no se debe ingresar cantidades enormes de personas a las vistas públicas, porque dentro de ellas van gente que no es de fiar, o sea, personas que ingresan para tener información de cualquier persona, aún del juez. Y eso ha sucedido siempre. Entonces, pero la publicidad implica eso. Otra parte de la publicidad que tiene restricción es aquellos derechos privados. En el caso de una violación con alarma social, entonces se da una sanción que al juez se le pide reserva total del caso. No hay ingreso de ninguna de las partes. Entonces la reserva total implica protección de esas víctimas que no pueden estar sometidas a que la publicidad de toda persona y de los medios de comunicación se advierta algo en contra de ellos. Doctor, una pregunta. Diga. En los casos de que dice la reserva total del caso, ¿hay solo para casos específicos nada más? Solo casos específicos. Dice el Código Procesal Penal que por el acto implique grave perturbación de la víctima o que cause alarma social, se puede otorgar reserva total. Y lo pide la Fiscalía desde el inicio. Reserva total. Reserva parcial es en aquellos casos excepcionales
que se va a presentar un testigo y solo para ese testigo se le pide al público que salga y luego ingresa nuevamente con medidas, vigilancia y todo eso. Otro caso de que no se refiere únicamente con audiencia, es que la publicidad de los actos procesales está para que las partes puedan llegar y decir, mire, présteme el expediente. Entonces, esa es publicidad. El abogado debe de conocer. Todo abogado que tenga interés, que quiera verificar cuál es el caso de su cliente, entonces el tribunal le pide como requisito el carnet de abogado y le presenta el expediente para que lo revise allí mismo y luego lo regrese. Entonces esa es publicidad, pero no se le puede dar a cualquier persona el expediente ni sacarle fotocopia, solo aquellos que tengan interés, pero es publicidad. Un familiar lo podría ver, sí lo podría ver, porque tiene un interés, entonces se le proporciona. Y el abogado en su intervención como parte procesal. En la Corte Suprema de Justicia usted accede a los expedientes por medio del sistema electrónico. En la sala de lo constitucional, en todas las salas, hay una parte donde usted puede accesar, siempre y cuando tenga el número de proceso, ingresa y ahí aparece toda la descripción del caso. Esa es publicidad. Igual los estudiantes tienen derecho a eso. Yo tengo la mayoría de estudiantes de la Nacional en horas sociales y algunos en práctica, y ellos tienen acceso al expediente, saben cómo desarrollar unas actas, el orden, foliado, todo eso se les enseña y se les prepara para en un futuro ser colaboradores, notificadores, citadores, conocen bien todo el trabajo. Entonces, en algún momento ustedes van a tener ese mismo acceso. ¿Qué horas son? Cumplimos, ¿verdad? Bueno, a tomar